Vamos a arrancar sin tanta vuelta presentándolos a ellos. Estamos con Julio Totero. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches. Referente de Asinmet, estamos con Mauricio Badaloni de la Unión Industrial de Mendoza. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido. Me permito tutearlos a partir de que nos conocemos de toda la vida, pero no es mi característica. Y con Walter Brescia lo tenemos conectado de manera virtual a través del Skype. Walter, bienvenido. ¿Cómo te va? Representante y referente de la industria vitivinícola. Bienvenido. Hola Fernando, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por decir presentes. La primera impresión que te dan las palabras de Sergio Massa. Un poco de tranquilidad y un poco de terminar con esta zozobra que tienen todos los sectores industriales, ahora a la espera de que las medidas se concreten, que estos anuncios se puedan concretar. Creo que el sector vinculado a la producción necesita certezas de cómo vamos a poder importar, de cómo vamos a poder adquirir los insumos que hoy no tenemos, de cómo vamos a poder exportar, de cómo vamos a poder seguir con nuestra actividad económica. Y la verdad que hoy estamos en un problema, así que esperemos que esto traiga tranquilidad y que de alguna manera las medidas anunciadas por el ministro se concreten en planes concretos en las próximas semanas y esto realmente volvamos a la normalidad que teníamos, que ya era difícil, pero bueno, por lo menos que no sigamos en esta cuesta decayendo más los niveles de actividad económica que ya están muy resentidos, ¿no? Claro que sí. Mauricio, ¿tu visión, tu opinión? Y yo creo que, y un poco lo discutimos siempre dentro de las instituciones, prácticamente la problemática hoy radica en una cuestión política. Y si el elegido es Massa y si hay un acuerdo y hay después una foto, dicen que es muy... los gestos en la política son mucho más importantes a veces que las cosas que son importantes para los ciudadanos convencionales, comunes. Y si ese es el camino, y si ese camino lo van a estar abrazando por lo menos los que hoy gobiernan, que es lo que no hemos estado viendo hasta ahora, y se escinde mucho de lo discursivo, que me parece que la cuestión ideológica está haciendo un daño tremendo, es posible que eso se traduzca en algo de certidumbre y que esa certidumbre nos pueda dar un plafón de saber cuánto vale el peso, cuánto vale el dólar, hay dinero para poder liquidar o no, y esas certezas las tienen que dar ellos. Nosotros, al final, la persona responsable que impacta cuando uno ve la inflación, al final le echamos la culpa al cajero en el supermercado. Y me parece que eso tiene que cambiar y creo que si esto es en ese camino, los sectores que producen estamos de acuerdo en apoyar. Voy rápidamente a Walter para la misma pregunta de aproximación al tema. Walter, tu visión respecto de lo que escuchaste hoy del ministro de Economía. Bueno, en principio positiva. Coincido un poco con los comentarios que están haciendo ahí quienes te acompañan. Me parece que da un poco de tranquilidad, baja un poco la tensión. Indudablemente que si esto no tiene un consenso político, no íbamos a poder encontrar por lo menos una tranquilidad en cuanto al pensamiento, a aclarar las ideas para ver cómo seguimos hacia adelante. Estábamos viviendo un momento de mucha convulsión, de mucha confusión, inclusive política, mezclando todo lo que es la parte política con la parte, con lo cotidiano, y eso no nos llevaba a ningún lado. Así que desde ese aspecto lo veo positivo. Creo que si es así, vamos a poder ir trabajando día a día. ¿Me permiten? Escuchamos un pequeño fragmento de Massa dando cuenta sobre su figura, sobre su rol. Me parece que puede servir como disparador. Director, por favor. Creemos que el desafío es enorme y que si bien las dificultades son muchas, el contexto global se puede transformar en una enorme oportunidad para la Argentina. Estamos ante un mundo que transita entre la guerra y la pandemia y vive situaciones impensadas. Ver a países como Alemania apagando las luces o quemando leña, o cerrando negocios por la energía, a Francia apagando sus monumentos, o a Madrid apagando vidrieras, era algo impensado hace algunos años, y hoy lo estamos viendo. No soy supernada, ni mago, ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. A que podamos transformar nuestros recursos en riqueza. La Argentina es un país con recursos en vías de desarrollo.
no un país rico. La riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. Palabra del ministro. Somos un país con recursos, pero que indudablemente algo estamos haciendo mal. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que a tu entender Massa no puede escapar en los primeros 100 días de gestión? Primero, una referencia a lo que anunciaba Massa. Europa tuvo un problema ayer y hoy lo resolvió. Nosotros venimos con un problema hace varios años y no lo resolvemos. Creo que en este marco me parece que van a tener que actuar con celeridad. Creo que hoy Massa tiene una gran oportunidad. Tiene un equipo que creo que hay personas como Tombolini, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio, que entiende cómo funciona la economía. Tomás Canosa en la Secretaría PYME, que también es un industrialista y que me parece que puede aportar soluciones a esto. Acá me parece que tiene que armar un gran equipo. Creo que Gabriela Lizana también desde acá de Mendoza le puede aportar algo. Me parece que es importante que estos se transformen en propuestas concretas. Los anuncios son importantes, los anuncios son claros. Él habló con el déficit, habló de los planes que otorga el Estado, habló de los subsidios, habló de energía, habló de todo un poquito, pero ahora faltan los planes concretos. Creo que el equipo me parece que lo tiene, con de Mendiguren, que también entiende cómo funciona la economía. Probablemente esto se resuelva en los próximos días si estos se transforman en planes concretos de acción. Si no, creo que la crisis se puede profundizar y ahí sí realmente estaremos en un problema. Mauricio, si tuviese la posibilidad mañana de tener una reunión con el ministro de Economía, desde tu posición de dirigente y además de empresario, ¿qué le dirías? Que los discursos, yo creo que, digamos, a nivel político tenemos personas que hacen discursos que son impecables, pero el problema es cuando se traducen. Dice que la política hay que verla con los actos consumidos y hechos, ¿no? Y nosotros ahí tenemos alguna duda, y no digo por el sector que produce, sino fundamentalmente por la ciudadanía. Ver hoy imágenes, ¿no es cierto?, donde hay gente que está festejando en un momento tan duro, tan crudo de nuestra realidad, a mí me choca. Y me parece que esas son pequeñas cosas que lo veo en el fútbol, y me parece que eso no se debe trasladar en los lugares donde la ciudadanía vive, convive, pasa hambre, tenemos más del 50% de pobreza, no generamos empleo genuino, tenemos problemas gravísimos económicos, le echamos la culpa a la pandemia y si no pasamos a la guerra. Escucho, ¿no es cierto?, de hablar mucho de lo que le pasa al mundo. Y yo creo que tenemos que ser un poquito más humildes y mirar hacia adentro lo que nosotros no podemos resolver. Políticas de Estado no lo hemos podido resolver. Problemas como tiene graves, como tiene hoy Perú, por ejemplo, en materia política, lo tiene en un andarivel muy correcto que tiene que ver con una economía escindida de las cuestiones políticas. La conclusión negativa de todo esto es que la política está metida en todos los lugares. Dicho sea de paso, hoy es el primer ministro de Economía que no es un economista, ¿no? Entonces, eso no habla bien de nosotros como sociedad, y me parece que la política tiene mucho por reflexionar en eso. Cierro la ronda. Walter, ustedes desde el sector vitivinícola esgrimieron alguna preocupación diciendo cómo a los ojeros sí, y por ejemplo nosotros, que exportamos valor agregado o no, tu visión. Bueno, precisamente eso. Yo creo que acá hay que esperar los anuncios. No sabemos exactamente qué es lo que nos va, de qué forma nos va a tocar vivir lo que tiene pensado este nuevo equipo económico para el sector vitivinícola, para una de las economías regionales. Yo creo que acá, como bien decís, Fernando, el sector nuestro exporta mucha mano de obra, a diferencia de lo que son los granos, y eso tengo la esperanza, sobre todo estando Gabriela Lizana acompañando a Massa en una referente del Frente Renovador y sobre todo una productora vitivinícola que conoce perfectamente la realidad y la problemática vitivinícola, puede llegar también a influir o sobre todo a expresar cuáles son realmente las cosas las herramientas que necesitamos para que podamos salir. Por ejemplo, agilizar el tema de las importaciones, que las importaciones el sector las tiene muy clara, y no solo directamente, sino indirectamente por medio de quienes nos proveen los insumos, que
la mayor parte de los productos que se necesitan para estos insumos son importados. Entonces eso al sector le está ocasionando un problema serio porque, bueno, por las dificultades que le han puesto para liquidar las exportaciones a 180 días que se van a más de 240. O sea que si dentro de este combo que está anunciando el ministro, estamos incluidos en esta forma de liquidar las importaciones, más allá de que si hay una devaluación o no del peso, que también sería importante, o sobre todo, o por lo menos que nos saquen retenciones, pero si más allá de esto nos van facilitando el trabajo, yo creo que, como bien decía, hoy el vino argentino está demandado y es una pena que tengamos que seguir perdiendo segmentos, porque perdimos los vinos de $1.50 la botella, que era $18 la caja. Eso ya se perdió hace varios años. Perdimos el de $24 la caja y estamos a punto de perder el de los $42 la caja, porque tenemos un techo que es el dólar y un piso que es la inflación, que nos sigue comprimiendo. Entonces, esos son volúmenes de vinos que no salen y que después terminan afectándonos en el mercado interno. El mercado interno. Así que sí, nos tienen que aflojar un poco en ese sentido las presiones, ¿no? ¿Me dan un minutito? Escuchemos otra parte del ministro, hablando sobre devaluación. Escuchemos. Entiendo que la Argentina tiene alrededor de esa cultura bimonetaria con la que convivimos, esta idea de que el dólar es parte de nuestra vida cotidiana en los hogares de muchos argentinos. Nos aparece permanentemente la duda, o en todo caso la inquietud alrededor de la materia cambiaria. Vuelvo a reiterar, la planificación macroeconómica es para corregir distorsiones. No se hacen en un día ni en dos. Se hacen en un plazo y se hacen con objetivos. Pero también además se hacen sobre la base del fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central. Porque, quiero decirlo con toda claridad, los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos. Esa es toda la definición respecto del shock devaluatorio. Julio. Al Julio que se sienta detrás de un escritorio, que tiene que tomar decisiones, que compra, que vende, que busca mercados y demás. ¿Cómo se hace convivir con este estado de cosas? A la persona le estoy preguntando, no al dirigente. Sí, hemos adquirido una cultura y una capacidad de poder movernos en estos escenarios de tanta dificultad y de tanta incertidumbre. Pero el cuerpo ya a veces dice basta, ¿no? Es decir, el cuerpo ya a veces no tolera todas estas idas y vueltas de nuestra economía, todos estos desajustes, toda esta irresponsabilidad con la cual se gobierna. Entonces me parece que acá ha llegado la hora de que la dirigencia política asuma el rol de responsabilidad que tiene ante la sociedad, porque han sido elegidos para gobernar. Y yo creo que habría que remitirnos a lo que fue aquella crisis del 2001-2002, donde habían líderes políticos como fue Eduardo Duhalde o Raúl Alfonsín, que pudieron acordar entre ellos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para sacar este país adelante entre todos? Y todos se sumaron a una propuesta de desarrollo, a una propuesta de generar valor. Es decir, la Argentina tiene que volver a exportar valor agregado, la Argentina no puede seguir exportando solamente materias primas. Creo que hay muchas cosas para hacer en este proceso, pero nos tiene que mantener a todos los argentinos unidos y eso es lo que pedimos. Como ciudadanos, creo que el ciudadano hoy lo que está pidiendo a la política es que no pelee más, que no rosquee más, que no viva más esta lucha de todos los días, sino que se pongan de acuerdo para sacar este país adelante. Mauricio, mañana te vas a sentar en tu escritorio y vas a tener que tomar decisiones. Mucha gente en la empresa que a vos te toca comandar o co-comandar. ¿Cuál es el mensaje a partir de esto? No, el mensaje es crudo desde el punto de vista en la situación en la que estamos, porque los indicadores son todos negativos y creemos que la gran responsabilidad de la política es su principal irresponsabilidad. Me parece que la política no está mirando con claridad lo que está pasando. Yo hablo mucho con los colaboradores y por supuesto uno hace mensajes abiertos y mucha gente conoce cuál es tu opinión, ¿no? Y a mí lo más dramático de todo esto es
el enfrentamiento que hay entre el trabajo y el trabajador. Cuando nosotros miramos con mucha claridad dónde está la problemática, y justamente uno tiene que cobrar los impuestos en el trabajo, que no lo cobra ese político que se sienta a hablar, sino lo cobramos nosotros, y después el muchacho del supermercado que te cobra el otro 50%. Entonces, cuando uno ve el análisis de cómo se compone el salario y de 150 pesos que un empresario pone en la mesa, 50 se van directamente como costo laboral y después se van otros 55 en impuestos cuando vas a comprar al supermercado, y la persona tiene un poder de compra de 45, cuando en la otra punta se pusieron 150, y esto lo hablo mucho con los sindicatos, no puede ser que el problema esté entre nosotros dos. El problema está en la política, que generó estas asimetrías, que genera esta rivalización, y cuando no sabe a dónde ir, dice, este es un lugar y es un momento donde tenemos que acompañar todos. Pero todos son los referentes políticos, porque nosotros no votamos leyes modernas, lo que necesita la sociedad. Digo, lo que viene, ¿cuál es el futuro? ¿Por qué los jóvenes se van? No se van solo porque ganan poco, sino porque no tienen certezas. Walter, la pregunta también la traslado a tu área, ¿no? Cuando decís, bueno, estamos en las labores culturales, nos vamos a preparar, que tengamos una linda primavera, que las vides den sus frutos, después vamos a cosechar y a vinificar. Y de pronto te queda a vos un trayecto todavía para funcionar mirando esa cosecha y ese vino. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo siempre trato de tener una visión positiva de las cosas. Sobre todo tengo mucha confianza en el vino argentino. Sé que el vino va a tener y va a seguir porque está creciendo, porque esas son parte de las cosas que nos pasan. Tenemos crecimiento de consumo en algunos segmentos de vino, sobre todo, y sobre todo en exportaciones, y tenemos que estar lidiando con estas cosas que realmente nos complican la vida. Pero bueno, yo en ese sentido veo una luz. Me parece que si realmente, o sea, coincido perfectamente con la apreciación de Julio, con lo que dice Mauricio, quiero dar un voto de confianza a este nuevo equipo económico. Si empieza a dar síntomas de todo lo que se ha dicho, sobre todo el de basta de emisión monetaria, basta de estar adelantando fondos para cubrir los gastos del gas, para cubrir gastos públicos, fondos erogados desde el Banco Central. Si todo esto realmente se empieza a ver, si realmente no es pura, no es solo purlagarería ni para hablar para la tribuna, creo que solo el país va a ir encaminándose. O sea, nos vamos a ir encaminando porque vamos a ir viendo, no solo desde acá, sino desde afuera, que estamos tratando de hacer las cosas bien. Ahora, si no mostramos estos síntomas, creo que no aprendimos nada y vamos a ir peor. Bien, Walter, gracias. Julio, gracias. Mauricio, gracias. Les quiero agradecer y terminar, ¿saben con quién? Con el público, el que nos ve todas las noches. Porque ustedes son referentes del ámbito que ustedes representan, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros, los anónimos de siempre? Mira, escucha. ¿Qué opinás de Massa? ¿Crees que está bien su designación? ¿Te hubiese gustado otro nombre en ese cargo? Mira, realmente creo que, bueno, para el momento que está viviendo el país, puede que sume un poco. Sobre todo ha tenido una buena respuesta por parte de los mercados, que es algo interesante. Ojalá que sea un buen ministro de Economía y que haga las cosas como debe ser. Tratar de estabilizar el dólar, tratar de bajar los precios de las cosas que están por las nubes y acordar buenos salarios con los sindicatos. Yo que le tengo un poquito de fe a Massa, porque lo conocí en una fiesta, habló muy bonito en ese momento por los jubilados y todo, y me parece que sí. ¿Está contenta con su designación? Sí, en parte sí, no te digo no, pero sí, me gusta. Considero que tanto Massa como muchos de los que están
están mal para estar políticamente expuesto o trabajando en la política. ¿Hay fe de que salga adelante el país? Nunca hay que perderlo. Ni la fe ni la esperanza de que salgamos de un país tan hermoso como este. Yo he estado afuera y es muy lindo afuera, pero lo que tenemos acá no lo tiene nadie.